Hola a todos, niños y niñas. Continuamos con esta serie de videos hablando sobre los circuitos interplanetarios y cómo es su transmisión de energía, desde esa visión macro, relacionándolos con cada uno de los planetas que los circuitos tocan. ¿Sí? Hoy vamos a continuar con el circuito número 3. Voy a poner pequeño por acá. Vamos a continuar con el circuito número 3 que arranca así. Todos los circuitos tienen entonces un proceso de inhalación que está conectado a un proceso involutivo cuya función es manifestar algo en la Tierra que llamamos el flujo galáctico kármico y un proceso de exhalación que está conectado a los procesos evolutivos de comprensión que se viven a través de la comprensión y conectados a ese flujo solar profético. Estamos informando la profecía que nosotros ya cumplimos de nuestro plan del alma. Dentro de esos circuitos, los planetas internos tienen unas funciones específicas. Los internos tienen la función de focalizar y concentrar la conciencia. Focalizar es enfocarme en algo específico y concentrar significa saturar la formulación de los procesos para poder comprender qué es lo que necesito aprender. Esos planetas internos son de orden instintivo, o sea, la mayor parte de lo que ellos mueven está conectado con los chakras inferiores y con el instinto, ¿sí? Entonces, del primer lado del cuadrante la función es focalizar, o sea, en la inhalación es focalizar, en la exhalación es concentrar, ¿sí? Luego están los planetas externos del sistema solar, que ellos tienen la función de expandir y liberar, ¿sí? Estos planetas externos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, son planetas de orden telepático. Están más conectados con nuestros chakras superiores, ¿sí? Y su función en la inhalación es expandir, abrir nuestra mente. En la exhalación, su función es liberar la mente de su esclavitud. Entonces, en la función de expandir estamos conectados al clan del fuego, en la función de focalizar estamos conectados al clan de la sangre, en la función de concentrar estamos conectados al clan de la verdad y en la función de liberar estamos conectados al clan del aire, ¿sí? Que ya los explicamos un poco más en la introducción antes de arrancar eh, esta explicación, digamos, em, más clara sobre cada uno de los circuitos. Listo. Entonces, ¿cuál es el planeta, el tercer planeta externo que nosotros nos encontramos cuando la energía viene entrando desde afuera hacia adentro? Es el planeta Urano, ¿sí? Los planetas externos todos son entonces planetas de orden espiritual o de sentido transpersonal. O sea, van más allá del sentido que nosotros tenemos de ego, de personalidad. ¿Sí? Está tratando de que nosotros precisamente comprendamos que somos más que simplemente eso. ¿Sí? Este planeta está relacionado con la originalidad y con la revolución que causa en el mundo el hecho de que tú seas original. No simplemente por diferenciarte, no simplemente por ser visto, por ser notado, ¿sí? Como hoy en día sucede mucho. Es esa originalidad que nace dentro de ti mismo, que te hace ser tú mismo y desde ahí tú generas una revolución que es inspiradora y que además te inspira a esa creación de vida que es repentina, que es imprevisible, ¿sí? La originalidad está dotada de esa capacidad creativa que hace imprevisible el resultado de los procesos evolutivos, ¿sí? Es un planeta que nos habla de la independencia, de la libertad de ser nosotros mismos. Por eso en algunos momentos se expresa desde la rebeldía, ¿sí? Desde ese radicalismo que busca romper con esas estructuras preestablecidas que muchas veces nos han tratado de imponer o que en algún momento nosotros nos hemos dejado de imponer, ¿sí? Nos recuerda entonces que la evolución es un proceso creativo que es imprevisible y que está intrínsecamente relacionado ese proceso de ser imprevisible y ese proceso de ser único y liberador
revolucionario tiene que ver con que nos conecta con la fuente espiritual que nos está inspirando. Para que la personalidad sea realmente original, es porque está conectada. Una personalidad original es porque está conectada a su fuente de inspiración espiritual, ¿sí? Realmente original. El planeta Urano habla de ese loco que habita dentro de nosotros, es el loco que quiere diferenciarse, desidentificarse de aquello estándar y comenzar a identificarse consigo mismo. No quiere simplemente no parecerse a los demás, lo que quiere es lograr desidentificarse de esas estructuras preestablecidas y comenzar a encontrarse a sí mismo, ¿sí? Nos recuerda entonces que cada uno de nosotros como seres humanos es un ser único, original e irrepetible. Nos recuerda que al interior de este planeta todos tenemos ese mismo derecho a expresarnos en libertad, porque la libertad en sí misma está relacionado con ese sentido real de humanidad. Somos humanos y adquirimos una personalidad diferenciadora precisamente porque se nos otorgó el poder de la libertad, ¿sí? Entonces, ¿con qué glifos estaría conectado este planeta Urano? ¿Sí? Entonces, en la inhalación, o sea, en la entrada, en ese proceso de expandir la mente, está conectado Urano, nuestro planeta, con su símbolo, está conectado al glifo del viento, ¿sí? En ese flujo galáctico kármico. Ese glifo del viento nos dice, abre esa puerta para Urano a través de la respiración, de ese canal de inspiración que es creadora, sí, que es repentino, que es impredecible, y nos habla precisamente de la originalidad emana de la conexión con esa fuente espiritual que te guía, sí, que es tu aliento divino. Cuando respiras, abras ese canal para que esa fuente realmente te hable a ti y tú la escuches, sí, y nos recuerda que ese canal nos conecta directamente con la tierra, con el espíritu de la tierra, ¿sí? Que nos ayuda a través de conectarnos con ella a poder revelar qué parte de esa profecía de que el ser humano ha expresado su originalidad de ser esa personalidad, la ha podido expresar. ¿Cuál parte de esas estructuras que se han venido repitiendo en todo el proceso evolutivo de la humanidad, yo ahora desde la expresión de mi originalidad he roto, he transgredido, he pasado a través de esas estructuras repetitivas y ahora como parte de mi proceso evolutivo de expresarme desde mi originalidad, desde ese contacto con la fuente espiritual que me inspira, desde el aliento divino que habita en mí, yo, cuáles son esas estructuras evolutivas que yo transformé. ¿Sí? Es lo que contaría a través de Urano, este glifo de la Tierra que está conectado a este circuito número 3. Después está la conexión con el planeta interno. Llevémonos entonces el viento para su lado, recordando que entonces ese viento tiene la función de dar energía a esos procesos de expansión de la conciencia. O sea, se abre el canal para que tú puedas darte cuenta que que tu pensamiento puede ser libre y no esclavizante, ¿sí? En esa inhalación es el aliento divino el que le da energía a ese proceso de involución para manifestar algo diferente en la forma. Luego, del otro lado, en ese proceso de liberación, es la tierra misma, este glifo de la tierra a través de su contacto con este circuito que va a pasar por la tierra en la parte interna, es la que da energía para que nosotros produzcamos procesos evolutivos que no sean repetitivos, ¿sí? Que realmente eleven nuestra conciencia a esa conciencia subliminal, a esa forma de conciencia que aún no conocemos, que no se ha manifestado, ¿sí? Avanzando entonces, en la siguiente parte del circuito, nosotros nos vamos a conectar como planeta interno con el planeta Tierra, ¿sí? Y entonces, aunque la Tierra es un astro,
dentro del sistema solar al que no se le ha dado mucha significación desde la astrología tradicional. Digamos que podríamos llegar a decir que la Tierra representa ese nivel básico y elemental de la realidad. O sea, la vida cotidiana, lo rutinario, todo lo que nosotros experimentamos ahí, la tranquilidad, el aburrimiento, es tu momento presente, es donde estás, es tu sitio, tu lugar dentro de esta Tierra. Eso representa el planeta Tierra en ti. Es un planeta entonces de atribuciones fijas que son estables, ¿sí? Que nos recuerda que cada cosa que sucede o procede o se vive al interior de nuestro sistema solar tiene su lugar en la Tierra. De alguna forma nos está recordando que todo lo que sucede en esos otros circuitos que no tocan nuestro planeta Tierra también están sucediendo en la Tierra misma, porque todo lo que sucede en el sistema solar, todo este proceso interplanetario en la energía, en ese flujo galáctico kármico y el flujo solar profético, en ese proceso de involución y evolución, de inhalación y exhalación, de manifestación y comprensión, todo eso sucede en la Tierra en su justa medida, en su momento preciso, que los procesos evolutivos no se pueden forzar, están ahí, están latentes en nuestro planeta y todos se viven de una forma micro al interior de él, ¿sí? La Tierra nos enseña entonces que el presente, estar centrados en nosotros mismos en ese momento presente, tiene un gran valor. Y la Tierra nos recuerda que no desperdiciemos esa oportunidad, porque es la única oportunidad que tenemos, porque es la oportunidad que cada uno de nosotros labró y construyó en ese momento que tomó la decisión de venir acá, nacer acá y encarnar en un cuerpo humano. ¿Sí? La Tierra nos dice o nos pide o nos solicita como planeta del sistema solar, nos hace ese llamado a observar el mundo exterior desde nuestra perspectiva personal, esa perspectiva que es única, esa perspectiva que es irrepetible, que le demos el valor a esa forma desde mi personalidad de observar el mundo, porque desde esa perspectiva personal es que tú encontrarás las señales y las herramientas para impulsar el proceso de la evolución planetaria. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de tu personalidad, es que tú vas a encontrar las herramientas que realmente van a ser impulso de liberación y disolución de los procesos kármicos que estamos viviendo en el planeta. Entonces, allí nos encontramos en este planeta Tierra cuyo símbolo en la astrología no tiene símbolo. Este símbolo se lo puse yo porque es estar centrado en mí mismo, que es este punto, observando el mundo exterior desde mi perspectiva. Entonces, desde la mano, que es el primer glifo que nos encontramos en la inhalación en el planeta Tierra, se nos dice, es como que la mano le está mostrando a la Tierra todas las posibilidades de sanación que pueden haber, existir, si se permite conocerse y conocer su propia perspectiva, conocer la Tierra a través de su propia observación. Enfócate a observar la Tierra desde tu perspectiva, en lugar de estar tratando de imitar la forma que otros tienen de observar la Tierra. En el proceso de saturación de esta, que es del otro lado donde nos encontramos con el humano, lo que va a pasar es que el humano a veces, antes de saturar esa energía, comienza a observar la Tierra de una forma completamente influenciada por otros y no desde su perspectiva. Pero el proceso es saturar eso, saturar esa idea que nosotros tenemos del mundo construida con base en ideas de otros, en formas de ver la vida que tienen otros, en cosas que he leído, en palabras que he escuchado, en maestros que he seguido, en libros que he leído, en religiones con las que me he conectado, en ideologías o cosmologías espirituales que me han influenciado mucho. Entonces vamos a saturar eso hasta que el humano pueda aprender que realmente su experiencia terrena, vivida desde sí mismo, es su mayor fuente de sabiduría, que toda experiencia que va a vivir allí es lo que él requiere
para poder integrar la sabiduría e informar sobre la sabiduría que él ya integró, que ya activó, ¿sí? Y de eso se trata ese proceso de saturación. De ahí entonces podríamos decir que terminamos moviendo la mano a su lugar. La mano entonces le va a dar energía a ese proceso de focalización en el cual yo me voy a conocer a mí mismo para reconocer lo que necesito sanar. Y del otro lado, voy a concentrar la energía en mi capacidad de saturar la influencia externa, saturarme de influencia externa hasta que sea yo capaz de liberar mi libre albedrío para observar los procesos terrenos desde mi óptica. Centrado en mí mismo, en mi personalidad, observo el mundo y a través de esa observación me conozco a mí mismo para poderme sanar. Este circuito, entonces, lo llamamos el circuito del telectonón, que desde ya tenemos una pista que está conectado el circuito del telectonón con el tubo del telectonón que nosotros hemos visto en el Solking, que es esa columna número 13, número 7 del telectonón, que en la próxima diapositiva veremos esa relación y hablaremos un poco del telectonón, sin olvidar lo que hemos hablado hasta ahora de este circuito y de la importancia que tiene tu perspectiva personal, esa óptica única desde ese humano que tú escogiste, a través del cual tú escogiste vivir esta vida, ¿sí? Recordemos que ese tubo del telectonón entonces es el tubo por el que habla el espíritu de la tierra. Es por eso que en este circuito está el glifo de la tierra. ¿Y a quién le habla el glifo de la tierra? Le habla desde el aliento divino que lo posee al humano que decidió habitar en esta tierra, al humano en el cual nosotros decidimos encarnar en esta tierra, para reconocerlo y sanar las perspectivas erróneas que él tenga a través de su expresión. Si yo no expreso mi perspectiva, no voy a descubrir mi forma errónea de observar el mundo. ¿Sí? La tierra entonces, ¿a quién le habla? Te habla a ti, te da señales a ti, le da señales a cada ser vivo que en ella habita. Pero nosotros hemos olvidado que por naturaleza somos seres telepáticos y que la telepatía está vinculada o nos vincula al instinto que nosotros, o sea, la forma de reconocer esa comunicación telepática que tiene la Tierra con nosotros es a través de la manifestación del instinto, pero cuando yo niego mi instinto como ser humano, como personalidad, como ego, y no lo cultivo, no cultivo reconocer su expresión, no cultivo reconocer mi originalidad como me lo pide el planeta Urano a través de la expresión del instinto, a través de esa forma instintiva de usar mi libre albedrío como me lo pide el humano. Cuando no cultivo esto, eh, este circuito no está funcionando bien, porque yo no estoy usando ese tubo del telectonón para yo escuchar la tierra, sino que estoy esperando que otros que yo considero que son mejores canales sean los que se comuniquen y me digan cuál es mi perspectiva. Y lo hacemos muchas veces. Y dicho así suena muy cruel y suena triste. Esperamos muchas veces que otros me cuenten qué es eso del tubo del telectonón para yo poder tener mi propia perspectiva desde la cual observo el mundo. Pero ¿cómo va a ser propia? Pero de esas influencias parte ese proceso de saturación que tenemos que hacer al interior de este circuito. Saturarnos de influencia externa para después decir, ven un momentico, voy a mirar el mundo con mis propios ojos, desde mi propia vida, desde cómo soy yo, desde mi propia óptica. Entonces, avanzando, recordemos que los glifos cuando se conectan con los planetas están muy conectados a la energía de su arquetipo galáctico,
que el viento entonces está muy conectado a esa suma sacerdotisa que es el espíritu mismo, ¿sí? Y que ahí esa suma sacerdotisa nos decía, mi orden siempre se dirige solo a la presencia de tu espíritu. Cuando respiras, yo busco que en ti haga presencia tu espíritu. Y nos dice, escúchame siempre cuando el viento surja de la nada, porque esa es la primera señal. Cuando sientas un problema respiratorio, cuando sientas falta de aire, cuando sientas que estás respirando de una forma diferente, cuando percibas el viento a tu alrededor, el canal se está abriendo para darte una señal. Ponte atento, ¿sí? Este glifo nos dice entonces que este viento, que él nos está invitando a restaurar en nosotros esos programas de telepatía que son innatos. Están allí en nosotros y los hemos olvidado, que nosotros somos canales por naturaleza, que somos canales naturales intrínsecos del espíritu que habita en nosotros. Aquí inclusive nosotros podríamos mirar, hay en el mundo muy buenos canalizadores, sí, que hablan con ángeles, con seres superiores y nos transmiten sus mensajes y nosotros muchas veces los usamos para obtener lecturas y que nos respondan preguntas. Pero me hago dos preguntas hoy. Yo vuelvo y digo, usémoslos en libertad, pero con conciencia, estos canales. Pero recordemos, uno, si yo soy ese canal, yo soy un canal natural para comunicarme con mi espíritu. La primera voz que yo escucho me debería hablar a mí mismo y para mí mismo, no para transmitir mensajes a otros, porque muchas veces cuando soy canal, se me olvida escucharme, recibir los mensajes míos y comienzo a retransmitir lo que yo siento que mi espíritu me está diciendo para ser informado a otros. Entonces, cuando soy canal, no se me olvide eso, ¿sí? Y cuando soy yo el que busca todo el tiempo este tipo de personas para que me lean a mí, me interpreten preguntas, entonces, en ese momento, si lo haces mucho, se te está olvidando que tú eres el mejor canal, el canal natural para comunicarte con ese aliento divino que te da las señales más verdaderas sobre tu proceso evolutivo planetario. En el segundo arquetipo galáctico, entonces, esta mano se transforma en el avatar, en la realización de ese espíritu que nos habita. El avatar es el símbolo de que ese espíritu que nos habita a través de procesos sucesivos de sanación ya está, ya se refleja a través de nuestra personalidad. ¿Sí? La función de este avatar al interior de este circuito es reparar esas estructuras biotelepáticas de conocimiento instintivo. Bio significa que están en tu biología, en tu cuerpo, que es a través de él que realmente te conoces y que es instintivo. El cuerpo instintivamente te va mostrando los mensajes telepáticos que ha recibido el viento. La primera señal la recibimos ahí cuando nos conectamos con el viento, con la respiración. Y la segunda señal la recibimos porque eso se manifiesta en tu cuerpo de una forma instintiva, ¿sí? La misión entonces de este avatar es que tú te conviertas en un ejemplo de lo que otros en esta humanidad no han conocido aún. ¿Qué significa conocerse a sí mismo y expresarse desde ese proceso de autoconocimiento? Es la invitación a hacer eso, a ser un ejemplo de cómo ser un reflejo de mí mismo, como me lo dice Urano, como me lo dice la Tierra misma, como planetas de nuestro sistema solar. Avanzamos entonces y nos conectamos en el proceso de concentración con el glifo del humano, que se transforma en el sabio, en la libre voluntad. Quien cultiva la libre voluntad que está asociada al instinto, manifiesta en la tierra la sabiduría del plano divino. Cuando tú realmente, tu instinto,
te está diciendo hacia dónde seguir y cómo seguir. Él te está mostrando el camino del ejercicio de la libre voluntad. Y ahí manifestarías esa sabiduría que ya está activa en ti, esa sabiduría que es del plano divino en la tierra. Él te recuerda que conocerme, cuando me conozco a mí, cuando conozco la libre voluntad, me estoy conociendo a mí mismo. Cuando sigo ese instinto que me expresa el camino que yo debo seguir desde mi libre voluntad, me estoy conociendo realmente a mí mismo. Cuando yo sigo los caminos de otros, es imposible realmente conocernos. Cuando mi perspectiva sigue siendo influenciada todo el tiempo por la perspectiva que otros tienen, es imposible realmente conocerme y si no me conozco, pues no me podré sanar y no estaré adelantando un proceso evolutivo. Y luego nos encontramos con el último, este glifo de la tierra que se transforma en el navegante, cuyo poder, quien tiene libre voluntad, tiene el poder de la navegación, tiene la brújula interna que señala siempre su norte evolutivo, ¿sí? Ahí nosotros desarrollamos esos poderes telepáticos para realizar el viaje en el tiempo, esa navegación interdimensional que es consciente de qué hubo en el pasado, qué hay en el presente y qué hago en el presente para cambiar el futuro. Es ese poder de la navegación interdimensional que sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. ¿Sí? Conocer entonces este glifo en profundidad, transformado en un arquetipo galáctico, el navegante, es conocer el lenguaje de las estrellas como guías del camino, que te están mostrando el camino. En esa parte superior, conectado al planeta Urano, podríamos decir entonces que este circuito nos, do- nos es el, está representado en el poder que nos dota del saber dónde ir y cómo llegar. Hacia dónde voy y cómo voy a llegar allá, ¿sí? Porque el espíritu dota en el momento del nacimiento, nos dota en ese momento del nacimiento de un propósito y la tierra nos cuenta cómo navegar ese propósito en esta tierra para retornar a la fuente, cómo recorrer ese camino de regreso a la fuente. En la parte interna del circuito, conectados a este glifo de la Tierra y al glifo del humano, o a este arquetipo galáctico del avatar y el arquetipo galáctico del sabio, el circuito nos dice que nos dota del poder de recordar ese propósito para realizarlo alineado con el plan divino. El propósito real, no el propósito que a veces nuestro ego se inventa. Ese propósito que nos entrega el aliento divino. Y a partir de ahí nosotros cultivamos el uso correcto de la libre voluntad, que esa libre voluntad sabe cuándo escuchar al otro para expandirse y sabe cuándo debe escucharse solo a sí mismo o cómo hace para esa información que el otro le entregó decantarla a través de sí mismo, como sería esta piel de este círculo es donde tú decantas la información para que en tu núcleo central, en tu esencia, decidas cómo actúas, cómo la usas. Ese libre albedrío que además no transgrede la sabiduría instintiva que entró a nosotros a través del viento, como canal telepático que nos invita a conocer ese instinto para poderlo sanar. No lo transgrede es porque cuando lo hacemos a través de este canal abierto, no entra en pelea con ese propósito divino que nosotros escogimos, con ese plan del alma que escogimos para estar acá. Y acá nosotros podríamos decir entonces en un resumen rápido que este circuito número 3 nos recuerda que nosotros, recuerden que el circuito número 3, si volviéramos al video que yo hice antes de iniciar a hablar cada uno de los circuitos, ¿sí? Yo les decía, el circuito número 3 está conectado
con los planetas exteriores en el chakra corazón y con los planetas interiores en el chakra corazón. Nos recuerda también que estos cuatro glifos son este es el único circuito que está conformado por los cuatro glifos que conforman una familia terrestre, que es la familia central, que es la familia del corazón, porque nuestro chakra central, porque el centro del corazón es el proceso evolutivo, como ley universal, es evolucionar, ¿sí? Todo está centrado en eso. Entonces este circuito nos dice, nosotros somos parte, al habitar en esta tierra, somos parte del sistema celular del corazón del sistema solar, de este circuito planetario. Somos parte de las células del corazón de este circuito planetario y del corazón del sistema solar, ese que da energía a todos los procesos evolutivos que en el planeta se viven, ese que da la fuerza, que da el impulso, que asigna los recursos, que nos invita a no dejar respirar, porque es a través de la respiración que escuchamos ese espíritu, ese aliento divino que nos alimenta con esa energía, ese espíritu además de nuestra tierra, que nos da señales para que podamos reconocer nuestra capacidad de realizar el sueño, de sanar esos instintos reactivos que como humanos hemos repetido ya muchas veces. Y así llegar a transformar cada ser humano en ese avatar que lo habita, en ese ser humano conectado a su libre voluntad que lo habita. Es una invitación a no dejar de amar, a no dejar de relacionarnos, a no dejar de pulsar, porque somos corazón. Somos las células del corazón del planeta, somos las células del corazón del sistema solar y nacimos para ello, para relacionarnos y sanarnos a través de las relaciones que construimos, a través de todo proceso incondicional, condicionado, libre, no libre, que establezcamos desde el amor. Miremos ahora entonces qué podríamos decir de este circuito relacionado con el tubo del telectonón. ¿Sí? Recordemos entonces que los glifos solares son la manifestación de la energía del Sol, porque el Sol tarda más o menos 20 días en dar una vuelta sobre su propio eje. A esos 20 días los llamamos un ciclo de un tun. El ciclo completo comprende una parte que es involución para manifestar algo y otra parte que es evolución, que es a través de la comprensión de lo manifestado llegar a una liberación que da un ciclo nuevo, un ciclo de un tun nuevo, de 20 días nuevos. ¿Sí? Si volvemos a nuestro Solkin, el Solkin está construido por 13 columnas de 20 filas. ¿Sí? Cada una de estas 20 filas es entonces en sí misma un ciclo completo. Por eso son 13. ¿Sí? Y podemos arrancar, cuando pasamos por esas 13 columnas, arrancamos en la primera, que podríamos decir es la primera dimensión conectada al chakra raíz, la segunda dimensión conectada al chakra del sexual, la tercera dimensión conectada al chakra del plexo, la cuarta dimensión conectada al chakra del corazón, la quinta es la quinta dimensión conectada a nuestro chakra de garganta, la sexta es la sexta dimensión conectada a nuestro chakra del tercer ojo, y la séptima es el chakra coronario conectada a, es la séptima dimensión conectada a nuestro chakra coronario. Y luego, pues las siguientes columnas comenzamos a descender para cerrar un circuito, una involución y una evolución. Es un circuito cerrado que se transforma cuando se eleva nuestra frecuencia vibracional. ¿Sí? Entonces, el tubo del telectonón es este, el que nos conecta con el chakra coronario. ¿Sí? ¿Y cómo está conectado este tubo del telectonón al circuito del telectonón?
¿sí? Porque son dos cosas diferentes, pero conectadas entre sí. Es lo que vamos a ver, ¿sí? Resulta entonces que yo puedo colocar los 20 glifos del tubo del telectonón sobre un circuito cerrado, como lo decíamos ahora, que representa una frecuencia vibracional que cuando se transforma por resonancia se eleva, ¿sí? Y entonces ahí tenemos los glifos reales que hay acá, el dragón autoexistente rojo, el viento entonado blanco, la noche rítmica azul, la semilla resonante amarilla, la serpiente galáctica roja, la enlazadora de mundos solar blanca, la mano planetaria azul, la estrella espectral amarilla, la luna cristal roja, el perro cósmico blanco. Estos pertenecen a la onda encantada del espejo cuando estamos pasando por el circuito del telectonón. Y ahí arrancamos la onda encantada del mono, que son las dos ondas encantadas que están en ese tubo del telectonón, en esta columna número 7, esta columna sagrada número 7 del telectonón. El mono, el mono magnético azul, el humano lunar amarillo, el caminante del cielo eléctrico rojo, el mago autoexistente blanco, el águila entonada azul, el guerrero rítmico amarillo, la tierra resonante roja, el espejo galáctico blanco, la tormenta solar azul y el sol planetario amarillo. ¿Sí? Y ahí escribimos sobre este circuito los 20 glifos del telectonón, del tubo del telectonón, el tubo a través del cual nos habla la Tierra. Y entonces, ¿cómo conectamos esto con el circuito del telectonón? Observemos lo siguiente. El tubo del telectonón, este tubo, está conectado al chakra coronario, que está conectado al tono resonante, que es el tono de la canalización, que nos invita a entrar en armonía con la ley universal del amor. ¿Sí? ¿Y dónde inicia? Inicia en un dragón autoexistente rojo. Si ustedes se devuelven a los videos anteriores donde yo les he mostrado a qué chakra están conectados los tonos, van a descubrir que el tono autoexistente está conectado al corazón, al chakra del corazón, en la parte posterior. Tiene que ver con todo lo que viene del pasado. Me está diciendo desde esa forma de sentir en mi pasado, de conectarme con el otro a través de mi corazón en el pasado, estoy hoy experimentando esta forma, porque el tono autoexistente es el tono de la forma. Y este circuito termina en el sol planetario amarillo, que es el tono 10. El tono 10 también está conectado al chakra del corazón en la parte anterior. Es como me puedo yo proyectar hacia el futuro desde mi corazón, desde un corazón más flexible, desde un corazón que ama más en libertad. Y entonces este circuito, este tubo del telectonón que está conectado a la columna número 7 en el chakra resonante, está conectado directamente al circuito del telectonón, porque el circuito del telectonón es el circuito del corazón, de la familia central. Y ahí está representado en el tono del primer glifo y en el tono del último glifo. Empezamos y terminamos en nuestro corazón, ¿sí? Más adelante le vamos a dar más sentido aún a esto, ¿sí? Y entonces, si comenzamos a recorrer ese tubo del telectonón, vamos a comprender mucho sobre aquello que nosotros venimos a hacer en esta tierra como células del corazón al interior del circuito del telectonón en estos sistemas interplanetarios de circulación de la energía, ¿sí? Arrancamos entonces en la célula número 1, porque los primeros 4 glifos componen una célula, desde el dragón autoexistente, pasando al viento entonado blanco, pasando a la noche rítmica azul, pasando a la semilla resonante amarilla. Le vamos a poner mucho cuidado cuando hagamos este recorrido, cuáles de estos glifos están conectados al tono resonante. ¿Sí? Entonces, este glifo, este kin,
del dragón autoexistente rojo nos está diciendo que la información canalizada, la información que el sistema planetario nos está enviando es decantada por nuestra personalidad y da nacimiento a una forma específica para tu realidad que es consecuente con tu plan del alma. Yo soy el filtro que decanta la información para todos es exactamente la misma, pero la forma física que toma esa información en la realidad es diferente para cada uno de nosotros, porque nos está recordando que tú eres un filtro único e irrepetible, que está invitado a ser original, como nos lo decía el planeta Urano, que está invitado a desarrollar su propia perspectiva. ¿Sí? Parte desde ahí. Eres ese filtro. Tú eres el canal, nos dice la semilla rítmica amarilla. Yo soy el canal a través del cual adquiere sentido una nueva siembra en la tierra. Esa siembra, esa realidad es lo que tú acabaste de sembrar. Esa semilla cosechará y dará frutos si tú te centras en ti mismo y comienzas a observar esa realidad desde tu perspectiva y la usas para conocerte y sanarte. ¿Sí? De ahí partimos a la siguiente célula, que es la célula número 2, y viajamos desde la serpiente galáctica roja, pasando por la enlazadora de mundos solar blanca, llegando a la mano planetaria azul y conectándonos con la estrella espectral amarilla. Miren que aquí, en este circuito, nos conectamos con la mano planetaria. ¿Sí? La mano es un glifo que pertenece al circuito del telectonón y el tono planetario es un circuito conectado al corazón, que es al chakra al que pertenece el circuito del telectonón. Esta célula del almacén nos está diciendo que es a través de ese impulso instintivo que nosotros canalizamos, es a través de ese impulso instintivo que nosotros canalizamos la memoria humana reactiva, en la que yo decidí enfocar mi proceso, mi plan del alma, para integrarla, sanarla y trascenderla. Todo lo que de forma instintiva aparece en mí es una memoria antigua, porque el tono galáctico está muy conectado a la memoria más antigua. Entonces yo decidí canalizar esa memoria antigua, que aún es reactiva, que se expresa de una forma muy impulsiva, arrasadora. Yo decidí canalizar esa energía que se expresa en mí como un instinto para vivir un proceso a través de mi personalidad de sanación de ese impulso que se ha transmitido por la sangre de generación en generación. De allí pasamos a la célula número 3, donde en ese tubo del telectonón nos encontramos con la luna cristal roja, el perro cósmico blanco, el mono magnético azul y el humano lunar amarillo. La luna cristal roja nos dice fluye cristalinamente con la emoción instintiva. La expresión de la emoción instintiva es la forma de seguir el flujo de la energía purificadora del agua. Ella nos dice, a través de eso vas a vivir procesos de trascender formas condicionadas de amor formas condicionadas de amor que ya están listas para ser trascendidas y perdurar en esta tierra de una forma diferente. Necesitas recuperar ese poder del niño interior que es un mago creador que juega con los procesos de vivencia en la tierra y que está desafiándonos a usar nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío para escoger cómo vivir el proceso o para reconocer que soy yo el que ha escogido cómo vivir el proceso. ¿Sí? En esta célula del proceso
nosotros vamos a canalizar cuáles son los procesos que de forma más cristalina, más clara, más precisa, como un engranaje perfecto, que me va a mostrar aquello con lo cual yo estoy llamado a fluir. Eso es lo que voy a canalizar. ¿Qué es aquello con lo cual yo estoy llamado a fluir para reformular mi experiencia humana y purificar a través mío, a través de mi personalidad, la sangre? De modo que ese instinto reactivo, que ahora yo recuerdo y vivo y expreso a través de mi instinto, que ese instinto reactivo no se vuelva a retransmitir a las generaciones venideras de la misma forma, sin un solo cambio, sino como una fotocopia exacta. Y de allí pasaríamos entonces a la cuarta célula, que nos conecta con el caminante del cielo eléctrico rojo, con el mago autoexistente blanco, con el águila entonada azul y con el guerrero magnético, el guerrero rítmico amarillo, ¿sí? En esta célula entonces nosotros necesitamos poner a nuestros servicios como, en este caso, nosotros vamos a canalizar exactamente cuál ha sido el proceso evolutivo planetario. Reconocemos cuáles son los caminos ya transitados, cuáles son las historias ya vividas, porque yo ahora las he expresado y las he sentido a través de mi propio instinto en mi cuerpo. Y yo he expresado esa emoción instantánea de una forma cristalina. Yo ya sé cuáles son esos caminos transitados. Y si yo realmente estoy poniendo esos caminos a mi servicio, ¿sí? Si yo realmente lo he hecho es porque cuando yo expreso el poder de esa energía canalizada, lo hago como una fuerza que se hace palabra del aliento divino para disolver las limitaciones y condicionamientos del linaje. Esa todo instinto que se hace reactivo se convierte en reactivo porque en algún momento fue controlado, dominado, restringido, aprisionado, y ese instinto necesita ser liberado, ¿sí? Disolverlo significa cristalinamente yo expreso lo que el instinto me está mostrando, porque esas son formas limitadas y condicionadas de linaje y de humanidad que al yo comenzar a expresarlas, a reconocerlas, a vivirlas dentro de mí mismo, a ser consciente de ellas, se inicia ese proceso de sanación y de purificación, en el cual la forma que nuestro humano comienza a tomar en la Tierra se parece más a este mago autoexistente blanco. Es una forma más parecida a ese espíritu receptivo que habita en ti. Sobre esto se puede hablar mucho más, sobre el tubo de Telectonón, pero la idea no es alargarme demasiado. Y ahí viene la quinta célula, en la cual partimos de la Tierra resonante roja, pasamos por el espejo galáctico blanco, llegando a la tormenta solar azul y finalizando en el Sol planetario amarillo. Aquí hay unas cosas muy bonitas. La intención no es que nosotros reflejemos lo mismo que la humanidad ya reflejó. La Tierra, como glifo, forma parte del circuito interplanetario 3, que es el circuito del Telectonón, y está conectado al tono resonante que nos conecta a la columna número 7 del Solkin, donde está el tubo del Telectonón. Miren que los vínculos con los tonos 4 y 10 que están conectados al corazón y con el tono 7 que está conectado al chakra corona, siempre están en esta parte interna a través de los glifos que forman parte del circuito del telectonón o que forman parte de esa familia terrestre que es la familia central, que es la familia del corazón. ¿Sí? Esta célula de la matriz nos dice entonces, cuando nosotros realmente canalizamos el espíritu de la tierra, cuando yo realmente me reconozco como un canal a través del cual se expresa el espíritu de la tierra, somos conscientes de nuestra capacidad de autogenerar una nueva forma, de traer esa sabiduría divina a la tierra. Y lo hacemos a partir del perfeccionamiento
en nuestra habilidad para expresar nuestro fuero interior. Fuero interior se refiere a esa capacidad de seguir nuestras reglas, nuestra propia voz, para sincronizarnos en ese camino hacia la iluminación. No es posible seguir el camino hacia la iluminación que otro siguió, porque el tubo del telectonón nos enseña que ese camino es personal y único. Es uno para ti, que no puede ser emulado o replicado por otros. Tú tienes que descubrir el tuyo, tu forma, a través de la expresión de tu propia personalidad. Y allí nace en mí una inquietud muy importante y es, yo no pensaría nunca, no sé muy bien cómo expresarlo, es, si te quieres conectar con la energía del tubo del telectonón, hazlo desde tu propia perspectiva, porque el tubo del telectonón y el circuito del telectonón todo el tiempo nos están hablando de eso mismo. Desde tu humanidad, desde tu libre voluntad. Escucha a otros, pero decanta esa información. O escúchate a ti mismo. Si le estás dando mucha fuerza a ese poder de canalización natural que habita en ti, de canalizar ese aliento divino que habita en ti. Pero no sigas teorías sobre el telectonón que otros te enseñaron de forma ciega. No sigas el camino que otros te enseñaron a seguir para transitar el tubo del telectonón. No sigas de una forma ciega metodologías aprendidas. Decántalas, hazlas tuyas. Exprésalas a través de tu percepción personal, a través de cómo tu personalidad observa el mundo. Porque finalmente, este circuito conectado a la columna del telectonón nos cuenta cómo aquello que nosotros canalizamos a través de un proceso personal de transducción de la energía celeste en energía telúrica, el telectonón hace eso, conectado al circuito del telectonón. Hacemos una transducción de la energía celeste en energía telúrica que toma forma en nuestro corazón. El corazón transduce. Esa es la función de la familia terrestre central, que es la familia del corazón. Es transducir la información celeste en información telúrica. O sea, en información que tú vas a aplicar decantada desde ti mismo en tus procesos de perfeccionamiento, en la expresión de qué, de este sol planetario, del sol que habita dentro de ti, de tus dones superiores, de tu fuego interior. Pero esa transducción la tiene que hacer tu corazón. Quien no ha usado su corazón para transducir, quien no ha usado su corazón reconociéndose como canal para recibir la información y transducirla en él de una forma específica en su proceso personal, no es fácil para cuando hacemos eso, no es fácil para nosotros encontrar cómo expresar nuestros dones y nuestros talentos más sagrados, más conectados a la esencia. Es un llamado a que seas tú el que descubra a través de la transducción de la información que recibes, a través de la decantación que tú haces de esa información, que tú vas a encontrar cómo perfeccionarte en la expresión de ese don o talento de ser tú en este cuerpo, en esta personalidad. Eso no te lo podría decir alguien más, o tú no deberías delegar esto nunca en otro. Y ahí conectamos entonces este circuito número 3 al tubo del telectonón y ahí hicimos de este circuito pues una explicación mucho más amplia.
Este es el video ya número, la parte número 11 de de este ciclo de videos sobre los circuitos interplanetarios. Nos restarían solo 2 videos más para completar los 13 que son la totalidad de esta información. Un abrazo para todos y espero que se sigan conectando a pesar de lo difícil que yo sé que muchas veces es para nuestra mente y para nuestra razón, que se sigan conectando con todo este circuito de videos para ir dándole forma a esta información, irla decantando a través de tu propia percepción. Un abrazo.